La sombra del pecado, capítulo 2, de Bárbara Cartland. No es posible saber de lo que es capaz el amo Giles ahora, declaró con amargura Nana, y añadió con voz baja, y pensar que era un pequeño tan adorable. Salió de la habitación, y Celeste se dio cuenta de que lo hacía para ocultar sus lágrimas. Nana siempre había adorado a Giles, con una devoción que a él le parecía irritante. Aleja esa vieja de mí, solía decirle a Celeste. Ya estoy muy crecido para que me mimen. Pero Nana no había dejado de adorarlo. Ocupaba el primer lugar en su corazón. Y era lo mismo con mamá. Pensaba Celeste algunas veces, cuando podía soportar recordar a su madre. Desde pequeña había notado que su madre prefería a Giles y, sin embargo, él jamás pareció requerir de su afecto tanto como Celeste. Tal vez porque era niño, o no era del tipo afectuoso. Siempre había sido inquieto y amante de la aventura. En cambio, Celeste era feliz con su vida y con permanecer en casa. Súbase a cambiar, señorita Celeste, le indicó poco después Nana, un poco alterada. Encontrará colgado en el guardarropa el nuevo vestido de muselina que le hice. Úselo y, por amor a Dios, haga algo con su cabello. Está hecho un desastre. No creo que importe. Por supuesto que importa, y mucho. Deseo que su señoría la trate con todo respeto. No olvide, señorita Celeste, que ahora vivimos en su propiedad y puede arrojarnos de ella. ¿Arrojarnos? Era algo que Celeste no había tomado en consideración, pero, por supuesto, si Giles había perdido el priorato con sus 1000 acres de tierra, ello incluía la casita en el jardín. Nos permitirá quedarnos. Estoy segura de que nos dejará, dijo Celeste sin convicción. Muéstrese agradable. No creo que ningún caballero se atreva a arrojarla del único hogar que ahora posee. Pero uno nunca sabe con esos jugadores. Hizo una pausa antes de añadir. Deje muy en claro, querida, que no solo ocupo la posición de sirvienta, sino también de dama de compañía. Dama de compañía, repitió Celeste. Eso dije. Sabe, también como yo, señorita Celeste, que no es correcto que una dama joven viva sola. Es decir, que vendrás al salón y te quedarás durante la visita de su señoría. No, no me atrevería a tanto. Pero puede decirle que su padre me consideraba una persona en quien podía confiar para cuidarla, y eso es lo que soy. Celeste trató de contener la risa. Nana, con su austera dignidad, podía inspirar temor, pero no era probable que al conde de Meltham le interesara en lo más mínimo que la señorita Worsley, a quien podía confundirse con una doncella de la villa, tuviera o no una dama de compañía. Deseaba, sin embargo, causarle mejor impresión que cuando la vio por primera vez, por lo que prestó especial cuidado a su apariencia. El vestido que Nana le había hecho era muy sencillo, pero estaba limpio, y no le preocupaba en lo absoluto que no fuera de última moda. Cuando terminó de arreglarse el cabello y colgó en su cuello un relicario que poseía desde niña, su aspecto era muy diferente del de la jovencita que su señoría había sorprendido en el invernadero. Le alegraba que la pequeña salita de estar, que Nana llamaba salón, fuera tan atractiva. Todo el mobiliario provenía del priorato. Los cuadros eran pequeños retratos de sus antepasados cuando eran niños, que Giles no había considerado de valor. Había 2 floreros con rosas que Celeste colocó el día anterior y que llenaban la habitación con su aroma y, sobre el piso de madera pulida, se veían tapetes que, aunque gastados, todavía conservaban algo de su bello colorido y complicados diseños. Aquella era una linda habitación y un ambiente apropiado para una dama. Celeste escuchó un carruaje y vio, en el reloj de la chimenea, que faltaban 2 minutos para las 3 de la tarde. Pensó que, tal vez, al conocer su verdadera identidad, el conde le ofrecería una disculpa por lo que había sucedido esa mañana. Cuando escuchó que Nana abría la puerta, descubrió que su corazón latía con increíble rapidez y que se sentía más turbada de lo que jamás había estado en su vida. Tuvo el súbito deseo de huir, de rehusarse a ver de nuevo al hombre que la había besado por primera vez en su vida. Un hombre que, por alguna razón que no podía explicarse, la había sugestionado hasta hacerla comportarse de una manera incorrecta. La puerta de la salita de estar se abrió. El conde de Meltham, señorita Celeste, anunció Nana. Cuando él entró en la habitación, a Celeste le pareció más alto e impresionante de lo que recordaba.
No se había dado cuenta de lo ancho que eran sus hombros, ni de que se movía con cierta languidez que denotaba una insufrible arrogancia. No había olvidado las profundas y cínicas líneas de su rostro, ni su penetrante mirada, que parecía abarcar hasta el más mínimo detalle de su apariencia. Hizo una profunda reverencia y le costó trabajo levantar los ojos para mirarlo. A sus órdenes, señorita Grosley. Con un evidente esfuerzo, Celeste logró contestar. Por favor, señor, tome asiento. Gracias. Después de sentarse en un sofá, el conde miró a Celeste, quien se había acomodado en el borde de una silla, mientras se obligaba a tratar de que su expresión pareciera tranquila y natural. Apenas me acabo de enterar, señorita Grosley, de su presencia en la propiedad. Su hermano no me lo informó. Es verdad que ahora el priorato es suyo. Se lo gané a su hermano en el juego de cartas hace 2 semanas. Me parece que no tenía ya nada más que apostar. Celeste contuvo las palabras que estaban a punto de brotar de sus labios y el conde, en un tono más amable, agregó: Debe ser una gran impresión para usted, pues supongo que cuando nos conocimos esta mañana ignoraba lo que había ocurrido. El color afloró a las mejillas de Celeste. No, señor, no he recibido noticias de mi hermano. Sin duda fue una impresión. ¿Para qué desea usted el priorato? Tiene su propia mansión y, por lo que he leído, es impresionante. El priorato no puede ser importante para usted. Creo que me resultará útil por su cercanía con Londres. Meltham, como usted dice, es una gran residencia y estoy muy orgulloso de ella, pero se requieren 2 días para llegar. En cambio, aquí estamos a poca distancia de Londres, y de paso a Dover, lo que en ocasiones me será muy conveniente. No le importa, pensó Celeste, romper una tradición y una herencia de 500 años. Después de un tenso silencio, preguntó: ¿Desea que me vaya? Creo que debe explicarme cuáles son sus circunstancias exactas. Ya le dije, señorita Croxley, que su hermano no me informó que vivía aquí en la casita del jardín, ni que dependiera de él, si lo es. Mis circunstancias deben ser de poco interés para su señoría, contestó Celeste con altivez. Por el contrario, como entiendo que a su hermano le queda poco dinero, si no es que nada, debo, si tengo algún sentido de responsabilidad, descubrir la situación de usted. Mi niñera y yo tenemos suficiente para vivir. ¿Cuánto, con exactitud? ¿Qué puede importarle a usted? Tal vez me sirva para calcular cuánto me puede pagar de renta. Celeste lo miró a los ojos y se dio cuenta de que, por alguna razón, estaba decidido a que le dijera la verdad, y no le quedaba más remedio que obedecer. Mi abuela me dejó una pequeña herencia que me proporciona una renta anual de 50 libras esterlinas. Es todo lo que tiene. Me basta. No sería suficiente para la mayoría de las jóvenes de su edad y con su apariencia. Tal vez soy la excepción, señor. Debe serlo. A menos, por supuesto, que tenga planes para un próximo matrimonio. ¿Está prometida? No. Pero tendrá una lista de pretendientes a la mano. No hay ninguno. No supondrá que voy a creerlo. Puede hacerlo, ya que es la verdad. ¿Qué le sucede a todos los caballeros de Kent? ¿Acaso están ciegos? Como Celeste no contestó, el conde preguntó después de un momento: ¿Por qué vive aquí sola con su niñera? Necesita una dama de compañía y, sin duda, tendrá amistades con quienes hospedarse. Nana insiste en que ella es una dama de compañía de respeto. Dudo que las buenas intenciones de su niñera resistan los convencionalismos sociales. Así que, por favor, responda a mi pregunta. ¿No tiene a nadie con quien hospedarse? No, nadie. ¿Por qué? Creo, señor, que ese asunto no es de su incumbencia. Vamos, señorita Groxley, como le dije, siento algo de responsabilidad hacia usted. Vive en mi propiedad y, por lo que me ha dicho, no puede afrontar el gasto de marcharse de aquí. Hizo una pausa antes de añadir: No creo que sea tan inocente como para no darse cuenta de que vivir solo en la casita del jardín mientras yo resido en el priorato provocará algunos maliciosos comentarios. Celeste lo miró con los ojos muy abiertos durante un momento y después se ruborizó. Quiere decir justo lo que usted piensa, terminó la frase el conde. Pero es absurdo. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, Celeste se puso de pie y cruzó la habitación, hasta detenerse junto a la ventana que daba al jardín. No tiene por qué preocuparse, señor. Le aseguro que nadie, en esta parte del mundo, se sorprenderá de nada que yo haga.
si es que piensan siquiera en ello, declaró con amargura. Creo que debe explicarme ese comentario, replicó él. No hay razón para que lo haga. Se volvió a mirarlo antes de añadir. Por favor, señor, permítame quedarme aquí con Ana. No daremos molestias, y no hay razón para que recuerde siquiera que existimos. Reconozco que no tengo a dónde ir y que no podría pagar renta en algún otro lugar. Así que, le ruego, ya que usted posee tanto, sea generoso. La expresión del conde no se alteró ante la súplica de ella. Puedo hacer lo que me pide, respondió, pero, por supuesto, primero deseo saberlo todo. Celeste se volvió de nuevo a mirar hacia el jardín. Si yo no se lo digo, habrá mucha gente dispuesta a hacerlo. Hace 4 años, mi madre se fugó con un vecino. El conde arqueó una ceja. Era evidente que no estaba preparado para escuchar algo semejante. ¿Puedo saber el nombre de ese vecino? El marqués de Girón, contestó Celeste, de espaldas a él. Buen Dios. Su madre se llama Elaine. La conozco, por supuesto, pero no tenía idea de que este era el lugar donde vivía, ni que tuviera una hija. Celeste permaneció en silencio, y después de un momento él prosiguió. Así que por culpa de su madre, la sociedad la rechaza a usted. Así es. No se da cuenta que puedo contaminar a las jóvenes de mi edad o a sus hermanos. Comprendo. Así que la hacen pagar por culpas que no son suyas. Nana dice que los pecados tienen sombras muy largas. La madre de usted es preciosa, comentó el conde después de una pausa. Como Celeste no contestó, agregó. Recuerdo los comentarios provocados por su fuga con el marqués de Girón. Estaban y aún están muy enamorados. También nosotros la amábamos. Las palabras parecieron salir a la fuerza de los labios de Celeste, y era evidente el dolor que la embargaba. Comprendo, pero pienso que su madre, como muchas otras mujeres antes que ella, sintió que valía la pena renunciar a todo, por el hombre que amaba. Celeste volvió a guardar silencio y, después de un momento, él comentó, un día, cuando usted se enamore, lo comprenderá. Esto es algo que jamás haré. Celeste volvió a su asiento frente al conde. Es una de las razones, señaló con voz que denotaba un cuidadoso control, por las que suplico a su señoría que me permita permanecer aquí con mi niñera. ¿Por el resto de su vida? Preguntó el conde con una sonrisa que tenía algo de burlona. Por el resto de mi vida. No es posible que hable en serio, exclamó el conde. Con seguridad, cuando se dé cuenta de que es solo una desdicha temporal, se casará con alguien a quien ame, y sin duda será una esposa admirable. No hay razón para que discuta con usted, señor, pero le aseguro que jamás me casaré, y que nunca me enamoraré, replicó ella con voz dura. Me parece que es demasiado inteligente para afirmar algo que el tiempo puede desmentirle. Celeste se limitó a hacer un gesto de impaciencia y él prosiguió. Comprendo que fuera difícil para una criatura como usted entender los motivos de su madre para provocar un escándalo al dejar a su padre, pero como simple espectador, puedo asegurar que deben existir circunstancias atenuantes. No es necesario que me las explique, exclamó Celeste con firmeza. Tal vez anhelo explicármelas a mí mismo. Conozco al marqués de Girón desde que yo era pequeño, ya que es mayor que yo. Como usted debe saber, su esposa sufre de una enfermedad mental incurable. Por eso no ha podido casarse con la madre de usted cuando ella quedó viuda. Celeste volvió la cabeza, como si no deseara escucharlo, pero el conde insistió. Creo que existía una gran diferencia de edades entre los padres de usted. ¿Qué edad tenía su padre al morir? 67 años, respondió, renuente Celeste. Nunca debe preguntarse la edad de una dama, pero estoy seguro de no equivocarme en mis cálculos, al suponer que era al menos 25 años mayor que la madre de usted. Estaban casados y eran felices, respondió ella, casi como una criatura que discute durante una rabieta. La felicidad no siempre significa que dos personas se amen con pasión, y el amor, permítame que se lo diga, para algunas es tanto un éxtasis como una fuerza poderosa e irresistible. Busca excusas para mi madre. No comprendo por qué lo hace, a menos que busque justificar el comportamiento del hombre que la arrancó de su hogar. Entiendo que la extrañe. Ya no, pero deseo que comprenda que jamás me permitiría a mí misma hacer algo semejante a lo que ella hizo, causando la desdicha a otros y permitiendo que gente desconocida y extraña me repudiara y se riera de mí.
Hablaba con vehemencia y después agregó: es por ello que puede creerme cuando le digo que, si me permite quedarme, será durante toda mi vida. Bajo las circunstancias, me parece que no tengo alternativa. Entonces, podemos quedarnos, si así lo desea. El conde se puso de pie. Como ya sabe, jamás doy nada sin pedir algo a cambio, así que le pediré un favor si desea que le permita permanecer aquí, respondió. Vio el temor que asomaba a los ojos de Celeste y esperó aún un poco, antes de agregar: es sencillo. Quiero que cene conmigo esta noche. ¿Cenar con usted? Tengo interés por conocer la historia del priorato, y creo que usted es la persona adecuada para relatarme las leyendas del pasado, y también indicarme dónde se encuentran los pasadizos secretos y escondites, que según tengo entendido son numerosos. ¿Qué le hace suponer que los conozco? Me han contado que solo los conocen cada heredero del priorato y su familia inmediata. El priorato fue propiedad de los Broxley durante los últimos 500 años, declaró orgullosa Celeste. Pero ahora me pertenece a mí. Para usted es solo como un juguete, un lugar donde quedarse porque le resulta conveniente. No significa nada. No es, ni nunca lo será, su hogar. Celeste se dio cuenta de que estaba siendo grosera. Y el conde, aunque parecía divertido, contestó: primero detesta a su madre y ahora a mí. Y, sin embargo, creo que con un rostro como el suyo y unos labios tan suaves y dulces, fue hecha para el amor. Notó la furia que empañaba los ojos de Celeste y el rubor que encendía sus mejillas, pero, antes que ella pudiera contestarle, se dirigió hacia la puerta. Enviaré el carruaje a recogerla a las 7 de la noche, dijo antes de abandonar la habitación. En el vestíbulo se encontró con Ana. Espero que la señorita Celeste cene conmigo esta noche, le indicó. Es importante que hable con ella de diversos asuntos que conciernen a su futuro. Me encargaré de que esté lista, su señoría, respondió Nana. Después de acompañarlo a la puerta del frente y cerrarla tras él, se dirigió hacia la salita. Celeste estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas. Lo odio, Nana, lo odio y, sin embargo, debo rebajarme ante él. Accedió a que nos quedáramos. Eso dice. Pero resulta insufrible por su arrogancia, su poderío y por dominante. No tiene derecho a hablarme como lo hizo. ¿Qué le dijo? Intentó justificar a mamá. ¿Por qué le habló de la señora? Sabe que es un tema que la perturba. Dijo que todavía es muy feliz. ¿Y por qué no? Su señoría, el marqués, es un caballero muy fino, aunque lo que hicieron estuvo mal y es pecado. También tú la justificas. Oh, Nana, ¿cómo puedes? No justifico a la señora. Lo que hizo fue lamentable, pero no es bueno para usted que se haga pedazos el corazón. Lo hecho. Hecho está. Celeste respiró hondo. El conde me obligó a decirle por qué no tenía yo amistades y por qué no podía recurrir a nadie. Mucho mejor que sepa la verdad desde el principio. Si quiere venir a vivir en este lugar, pronto descubrirá que la gente no acepta muy bien a los que vienen de Londres. Aunque como es hombre, quizá lo recibirán con los brazos abiertos. Así como aceptaron a Giles después de la fuga de mamá, era yo la única a quien se rechazó. Su voz ya no demostraba la amargura de antes, pero sí el dolor de alguien que ha sufrido de una manera casi intolerable. Después de 4 años, Celeste recordaba con perfecta claridad cómo le había dolido que sus amistades de la infancia la repudiaran. A su padre no le había afectado el desprecio de la sociedad, ya que, de todos modos, llevaba varios años rechazando todas las invitaciones que recibía. Su salud se quebrantó desde que sufrió un accidente montando a caballo cuando tenía 50 años. Le había afectado los músculos de la espalda y había sufrido dolores desde entonces. Eso lo hacía ser desagradable y quejumbroso en ocasiones, y también fue la causa de que le disgustara la vida social. En el priorato se llevaba, por lo tanto, una vida muy tranquila, pero Celeste se daba cuenta de que su madre hacía un gran esfuerzo para que ella y Giles tuvieran compañeros de su misma edad. Recordaba viajes de varios kilómetros para asistir a una fiesta infantil, las cuales se ofrecían también en el priorato, así como días de campo durante el verano, y música y diversiones en el invierno. Cuando el conde comentó la diferencia de edades entre sus padres, Celeste se había percatado, por primera vez,
de que su madre debía haber llevado una existencia muy aburrida. El único interés de Lady Croxley, aparte de su marido y de sus hijos, era la equitación. Algunas veces cazaba durante el invierno, pero durante todo el año salía a cabalgar por las mañanas y volvía con el rostro radiante por el ejercicio y los ojos resplandecientes. Al principio siempre la acompañaba un palafrenero, pero como adquirió un caballo muy rápido, llegó un momento en que nadie podía mantener su paso. La propiedad del priorato lindaba con la del marqués de Girón, y, al crecer, Celeste había escuchado murmuraciones acerca del extraño comportamiento de la marquesa. Luego, se enteró por los sirvientes de que había perdido la razón y de que la habían internado en un manicomio privado. Es una pena, escuchó que decía Nana a la doncella principal, que un caballero tan distinguido y fino no tenga siquiera un heredero al título. Y dicen que los locos viven muchos años, había contestado la doncella. No es justo que quienes están casados con ellos no puedan quedar libres. Así es la ley y nadie puede hacer nada. Si yo hubiera sido mayor, pensó Celeste ahora, me habría dado cuenta de lo que sucedía, pero a los 14 años no era muy observadora y, en cierta forma, era demasiado infantil para su edad. Alguien mayor se habría percatado de que Lady Croxley nunca había estado tan hermosa. Su rostro reflejaba una hermosura y una luz que no tenía antes. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.